Oye, muy bajito, ¿no? ¿Qué? Bueno. Sí se oye. Buenos días a todos. Buenos días. A Pedro, saludos a Pedro. Hace rato que no lo vemos. En estos días murió una tía de mi esposa. No teníamos una relación fuerte por sus No se oye. costumbres. Estuvo sufriendo mucho. Primero artritis y luego se cayó y se quebró y no se atendió bien, pero sí hizo lo mejor que se pudo. No se oye mucho, Inge. Es que yo creo que está muy bajito. Bueno. Él estuvo bajando en broma. Bueno. 1, 2, 3. 1, Sí. 2, 3. Mejor. Y la verdad que la estaba pasando bastante mal mi tía, o la tía de Vero, y se fue complicando, como en estos casos siempre sucede, que se complican las cosas. Y desde hace un buen rato que yo quería poderles ayudar con algo de dinero. Y más que todo porque piensas que no tienen la facilidad, el poder llegar con el evangelio, por tus diferencias, por lo que tú consideras que esta persona tiene, porque siempre hubo resentimientos. Me acuerdo mucho que una vez dijo ella: hombre, invítenos a una carne asada a tu casa. Es más, no a la casa, ahí afuerita, nosotros nos quedamos. Y te das cuenta de los resentimientos que tenía la tía con nosotros. Pero dije yo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a darle un poco de dinero, para que ella entienda que los cristianos no somos necesariamente quien juzgamos, porque luego nos catalogan como los que tenemos toda la verdad, y eso no es cierto. Y bueno, en ese son estuve pensándolo cerca de 3 meses, a lo mejor 4. Le voy a llevar el dinero, le voy a decir a Vero, voy a ver si se lo llevamos, voy a sacar esa cantidad de dinero. Y acaba de morir. Y murió por falta de medicamento. De dolor, man. Y dices, híjole, mano, de veras que somos negligentes, más yo que todos ustedes, porque ahí está la gente y tú haces oídos sordos. Pero nosotros somos, según lo que dice la palabra, somos la luz del mundo. Entonces, en un momento, resulta que en la Biblia se relata un evento donde son sitiados el pueblo de Israel. Es sitiado y entonces empieza a haber mucha hambre, muchísima hambre, y no entraba ni salía nadie porque
habían sido sitiados por el enemigo. Y la gente enferma andaba por ahí, pero ellos tenían que traer casi un cencerro. Esto es una campana. Y tenían que gritar que eran inmundos, somos inmundos. Y andaban cerca de ahí, pero no podían entrar al pueblo porque contagiaban a los demás. Y estos hombres andaban por ahí y fueron al campamento de los sirios, de los enemigos. Y entonces sucede que los que lo estaban sitiando al pueblo de Dios habían huido despavoridos. Ellos habían oído un gran estrépito y pensaron que los enemigos de ellos se habían armado de valor y los habían atacado. Entonces huyeron y todo lo dejaron regado: comida, enseres, vestidos, todo lo dejaron. Una gran riqueza la dejaron esparcida por ahí. Para esto le dice el hombre de Dios al rey de este pueblo de Dios y le dice: ¿sabes qué? Mañana a estas horas todo va a estar en orden y se va a recuperar la economía como tú no tienes una idea. Porque dice que se vendían las cosas muy caro porque no había nada. Entonces todo era muy caro. Y le dice: mañana a estas horas todo va a ser muy barato. Como decirte, la coca va a costar $1. Algo como eso. Y entonces le dice el príncipe que se apoyaba el rey, dice él: estás loco, esto nunca va a pasar. Ve cómo estamos batallando y cómo se está sufriendo y cómo hay tanta escasez. Y le dice: mañana a estas horas todo va a estar normal y más abajo de lo normal, pero tú, porque no creíste, no lo vas a ver. Lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Entonces dice que los hombres leprosos, estos que tenían el cencerro, la campana, que tenían que avisar y que tenían que decirle a los demás: ¿sabes qué? Soy inmundo, tengo una enfermedad que es muy contagiosa. Estos cuates llegan al campamento y resulta que todo está ahí repartido, tirado, etcétera. Y entonces: hey, miren lo que hemos encontrado. Y entonces corren y empiezan a escarbar para esconder las riquezas que habían encontrado. Lo más valioso, porque no podían con todo, pero seguramente las joyas. Y entonces uno de ellos dice: ¿sabes qué? No estamos haciendo lo correcto. Vamos y avisemos al pueblo, al rey, que huyeron nuestros enemigos. Huyeron nuestros enemigos. Y entonces van, avisan, y la gente, cuando oye esto, dice que sale tan abruptamente que atropellan y pisotean al príncipe que no creyó y muere. ¿Qué enseñanza nos da esto? Primero, que Dios siempre tiene la respuesta a todas las cosas cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios. Aprendes también de esta gente
que no se quedó con las riquezas, sino que llevó, a pesar de que estaban destinados a la muerte pronta, decidieron, ¿sabes qué? Vamos a ayudar. Nosotros tenemos el Evangelio y nosotros tenemos la obligación de decirle, porque tenemos un gran tesoro que muchos no tienen y que ni siquiera han oído de lo que es el Evangelio. Y yo me siento muy mal por la tía de Vero. ¿Te tienes que sentar allá? Sí. Vamos a sentarnos allá. Porque uno cree que la gente va a durar hasta los planes que tú tienes, y eso no es cierto. Si tienes a alguien así, tienes que actuar. No dejes las cosas, porque tarde que temprano se van a ir esa gente y va a partir a la eternidad. Entonces el tema de esta mañana es: ¿estás en los negocios tuyos o en los de Dios? ¿Cuál es tu vida? ¿En qué gira tu vida? ¿Alrededor de qué estás? Te debo de decir que Dios tiene propósitos eternos para ti. Y vamos a leerlo en Mateo. No, en Primera de Timoteo 2:4, por favor. Primera de Timoteo 2:4. Sí se oye bien, ¿verdad? Olga, ¿sí se está oyendo bien? Esperen, 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dice. No tienes que buscarle más cosas. Es lo que dice y lo dice claramente. Dice que Cristo, Él dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, la tía que odias, la cuñada que te cae mal, la persona que te ha hecho la vida imposible, la persona que te agrede, la persona que se burla de ti. Dios quiere que Él sea salvo. Nos olvidamos de eso y vivimos tan dentro de nosotros que nos damos el lujo de que puede esperar. Ahora sí, Mateo 13:23. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. No hay nada que nos dé mejor rendimiento que las cosas de Dios. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, cuando tú das un buen testimonio, cuando tú cedes a tus apetitos carnales y dices, bueno, voy a hablar con esta persona, sabes que la voy a ayudar, tengo nomás tanto, pero lo voy a dar a esta persona que lo necesita. Entonces es
cuando tú estás sembrando para la obra de Dios. Eso no te da la salvación te la da Cristo por su sangre y porque tomó tu lugar en la cruz. Pero tú invierte en las cosas de Dios, te da al 100 por 1. No hay nada que te lo pueda dar en este mundo. Dios realmente reconforta y restituye. Dice, el que da al pobre, presta a Jehová. Dios realmente, cuando tú haces algo por alguien, cuando tú le hablas de Cristo a alguien, cuando tú usas lo que tú tienes y le das algo y le hablas de Jesucristo, tú estás haciendo la obra de Dios. Pero nosotros estamos tan enredados en nuestros negocios que no nos damos cuenta que lo verdaderamente valioso es lo eterno. Y le dice Cristo, era todavía un niño, y le dice a sus padres, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él está en sus negocios. El negocio de Dios son las almas. Y Él quiere que todos vengan a la salvación, todos. Entonces, vamos a ubicarnos. Dice que les pone un ejemplo Cristo y les dice, ¿sabes qué? Un hombre hizo un gran banquete para todos. Un gran banquete e invitó a los que tenían el nivel para ir a ese banquete. Y entonces todas esas personas empezaron a excusar. Y unos dijeron, ¿sabes qué? Yo acabo de comprar una herramienta de trabajo y quiero probarla, no puedo ir al banquete. Otro dijo, ¿sabes qué? Acabo de comprar una casa, lo estoy modificando un poco, pero acabo de comprar una casa y quiero irla a conocer, ver qué arreglos le voy a hacer, etc. Otro dijo, me acabo de casar. Bueno, a ese sí se le justifica, ¿no? Pero y fíjate lo que dice Gabriel, imagínate la esposa cuando ¿sabes qué? Voy a ir a un banquete, y ya nos acabamos de casar y ya te vas, esa es la atención que me vas a poner, y empieza la letanía y empieza a criticarlo, y si somos sinceros, te vas a dar cuenta que nosotros somos esas tres personas. Que muy fácil, no me estoy refiriendo al culto, a lo de los domingos, me estoy refiriendo al tiempo que tú debes de pasar con Cristo leyendo la Biblia. Ese es el banquete. Que también puede implicar que tú vengas a la reunión, dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, pero esencialmente Dios tiene un banquete para ti que Él te quiere dar y que Él quiere que tú aprendas y que tú puedas disfrutar de la compañía de Cristo y gozarte con Él, disfrutar todo lo que tú quieras, y Él te da la capacidad de que tú puedas tener esa satisfacción que el mundo no te da. Pero sinceramente, ¿sabes que debes de leer en la mañana? ¿Y por qué en la mañana? Porque es cuando tienes más energías, porque Dios lo dice, que te levantas en la mañana, en la madrugada, todavía cuando raya el sol, y vas y escuchas la palabra de Dios, y es un bálsamo para ti, la guía que tú estás esperando, la forma de trabajar, la forma de relacionarte con la gente. Dios está dispuesto a decirte todas esas cosas. Ese es el banquete. Pero tú, si tienes algo, dejas el banquete a un lado. ¿Sabes qué? Tengo esto que hacer, tengo lo otro que... En tus negocios, ¿dónde están tus manos?
¿Qué están haciendo? ¿Ustedes se acuerdan cuando se enfrenta el pueblo de Dios y entonces cómo le tienen que sostener las manos al líder para que pida a Dios? Dice que pusieron unas rocas para que él orara, para que el pueblo de Israel, creo que eran los amalecitas los que estaban peleando contra el pueblo de Israel, y entonces se cansaba y cuando bajaba las manos, ganaban los contrarios. Entonces le detuvieron las manos arriba, pidiéndole a Dios, Dios, ¿sabes qué? Mis manos están entretenidos en tus negocios, no en los del mundo. ¿Dónde están tus manos? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está tu intelecto? ¿En qué está metido? Y Dios te dice, hey, hay camino que a ti te parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Realmente Dios tiene lo mejor para ti y Él sabe cómo reconfortar tu vida, cómo darte la salida a esas cosas que tú dices, no tengo salida alguna. Ahora andamos abriendo una óptica, ando acá con el Internacional de Pedro y Daisy, están en Estados Unidos, nosotros estamos aquí en San Pingüico, Chaparrastroso. Ahí vamos a abrir una óptica y no hemos podido abrir. Algo les he platicado, en septiembre del año pasado dimos el anticipo y entre pitos y flautas no hemos podido abrir. Y peleando, yo es que si me pesca ya a mitad de año va a ser muy difícil. Hasta que le dije a Dios, bueno, pues es tu voluntad. No hay razón por la que yo me preocupe, porque tú tienes todo en tus manos. A veces uno se asusta y empieza a hacer cosas en desorden y no en el orden de Dios. Dios tiene los mejores tiempos, confía en Él. Y quiero decirte que yo he andado preocupado. Le decía ahorita a Christopher, que me puse a abrir refrescos con la boca. Traigo un dolorón ahorita, ando bien empastillado, pero también es porque duermo con tensión y te apachurras a tal grado los dientes, las muelas, que pierdes piezas dentales por eso. ¿Cómo se llama? Ustedes saben, acá lo que digo yo no la alcanzo a oír, pero ellos saben mucho más que yo, así es que no abran los refrescos con la boca. Entonces, siendo francos, nosotros dejamos, igual que estos hombres que no quisieron ir al banquete, y entonces le dice, ¿sabes qué? Nadie quiso venir. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Ve y busca en donde tú quieras y trae la gente para que se llene esta mesa que yo he acomodado para que disfruten. Y Dios tiene una mesa todos los días para ti, para que tú escuches su palabra. Y quiero decirte que el mejor bálsamo es ese, el mejor descanso. Porque tú y yo, los jóvenes y viejos, nos vamos a morir en base a la tensión que llevan nuestras vidas, a la preocupación. Tarde que temprano nos va a cobrar factura. Y tú dices, no, pero yo estoy joven, no importa. Tarde que temprano te va a presionar tu esposa y te va a decir, trabaja hasta la muerte. Man. Entonces, así me pasa a mí. Entonces estaba Felipe, estaba con los discípulos en Siria. Y Dios le dice, ¿sabes qué?
vete al desierto. Yo te voy a decir qué hagas. Y obviamente no era fácil, porque ya no se trata no solo de dónde vas a estar, no solo qué es lo que te está diciendo Dios, pero le dice, te vas a ir al desierto, vas a tener que actuar, muévete. Y nosotros es una de las cosas que más batallamos, cuando Dios te dice, quiero que te cambies de trabajo, de escuela, quiero que te cambies de casa. Muchas veces nosotros no nos cambiamos de casa por temor cuando Dios nos ha dicho, cámbiate. En Saltillo nosotros les acabo de platicar, vivíamos en una casita modesta y nos cambiamos a otro lugar. Yo tenía 25 años y acabábamos de adquirir la otra y cualquiera hubiera podido decir, ¿sabes qué? Es que no seas ostentoso. Pero yo buscaba una casa donde pudiéramos hacer las reuniones. Tenía miedo. Y les voy a platicar algo que hice. Entonces no tenía recursos. Y tenía un carrito, un Topaz rojo. Y resulta que voy y les digo, yo quiero esta casa en la esquina. Siempre les digo que en la esquina, ya también les dije que escogieran una esquina. Y no tenía nada. Entonces, pero lo que yo tenía era la palabra de Dios. Dios me había dicho, tienes que cambiarte. Es hora de que te cambies. Okay. Tú obedece. Fui a las oficinas y firmé un cheque sin fondos de 16,000 pesos, lo que costaban en aquellos tiempos. La casa valía en total 1,000,000, pero había que dar un enganche de 16,000 pesos. Le dije, bueno, Dios, yo te estoy obedeciendo. Eso yo lo aprendí de la persona que me discipulaba. Si Dios dice que sí, aunque no tengas dinero. Y si Dios dice que no, no aunque tengas dinero. No importa la cantidad, importa lo que Dios te esté diciendo. Y entonces fui y firmé el cheque y le dije, te lo puedes cambiar en tanto tiempo. No recuerdo qué tanto tiempo pasó. Y entonces vendí mi carro. Me dijo mi jefe, ¿quieres vender en 16,000 pesos ese carro? No los vale, estás loco. Mira, el mío era el mismo modelo, un poquito más nuevo. Yo voy a pedir 14. Está más nuevo, más cuidado, más todo. Y entonces lo ofrecí. Llegó un cuate, me acuerdo llegar a las oficinas. Quiero tu carro, me encantó desde que lo vi. Y es que es rojo, yo batallo mucho con los carros de color rojo. Pero bueno, yo quiero tu carro, es que, pero préndelo, por favor, préndelo para que lo vea. No, no, yo quiero, y aquí hay 4,000 pesos en garantía para que ya no lo vendas. El lunes te doy otra cantidad y luego ya lo acabo de pagar. Junté los 16,000 pesos.
porque era el plan de Dios. Y actualmente las reuniones en Saltillo se hacen en esa casa. Para mí fue toda una odisea, pero Dios es el que te da la guía. Y cuando Dios te dice, muévete, muévete, y a Felipe le dice, ¿sabes qué? Muévete. Muévete y acércate. Vamos a verlo ahí, vamos a pedirle el Hechos 8, 6. Está después de los evangelios. Vamos a leer desde el 5 al 8. Hechos 8, 5 al 8. Sí. ¿Listos? Sí, Hechos 8, del 5 al 8. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, mira, esto lo leímos para que tú entiendas y yo entienda que no la estaba pasando mal Felipe. Estaba en el apogeo del evangelio. La gente se acercaba, los buscaba, comentaba, les decía, los sanaba. Ahí estaba Felipe, con todo lo que tú quieras. Pero no quiere decir que si tú estás bien espiritualmente, estás tomando estudios, estás viniendo a las reuniones, estás teniendo buenos devocionales, quiere decir que tú te vas a quedar ahí. Y entonces Dios le dice, ¿sabes que te vas a mover? Uno podría decir, pero aquí estoy bien. La gente se está convirtiendo. Sí, pero necesito que te muevas. Y luego vamos a leer por acá. El 26. El 26. 25 al 27, por favor. Sí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces lo manda a un desierto que tú puedes decir, Dios, si acá está todo, está el evangelio, está resurgiendo tu palabra de Dios, hay bendiciones, estamos muy contentos. Sí, pero Dios dice, te vas a ir al desierto, donde no hay nada, donde es árido. Ahí quiero que estés. Y entonces él se va. Y dice que pasa un funcionario de Etiopía. Se cree por la gente que estudia que este hombre fue el que llevó a todo lo que es Europa el evangelio. En Etiopía también hay creyentes. Y entonces te das cuenta que a pesar de que estaban muy bien, Dios le dice, ¿sabes qué? Muévete. Estás muy a gusto, pero muévete. Salte de ese lugar de confort y te vas a mover. ¿A dónde? A donde Dios te diga. ¿Dónde lo descubres? En la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar qué es lo que Él quiere. Y vamos a separarnos un poquito en Romanos 10, 14. ¿Quieres leerlo? Adelantito. Hasta el 16, 14
10, 14 al 16. Romanos 10, 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y cómo creerán si no les dices tú? Tú eres enviado, ni los ángeles tienen la potestad, la autoridad que nosotros tenemos. Nosotros somos los que podemos hablar del Evangelio. ¿Cómo podrán convertirse si no oyen? ¿Cómo podrán escuchar las buenas nuevas? Mira, el pleito tiene muchos años de que hay gente que dice que tú eres salvo por obras. La religión más importante en México, que es la católica, tiene la primicia de que le hace caso al Papa, a la Iglesia, pero no a la Biblia. Sus prioridades son lo que diga el Papa. Y ellos dicen que tienes que hacer obras. Algunos pocos hablan de que tienes que recibir a Cristo, pero los menos. Algunas predicaciones he oído de sacerdotes que hablan de la salvación por gracia. Nosotros, contrariamente a eso, pensamos que tú recibes a Cristo y tú te ganas el cielo, nadie te lo puede quitar. Recibes a Cristo, te conviertes en hijo de Dios y entonces eres salvo. La salvación te la da Cristo. Si tú crees que eres salvo por obras, entonces ¿a qué vino Cristo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él llevó el sacrificio a la cruz y recibió lo que tú merecías y lo tomó porque Él te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros, los cristianos, creemos en la salvación por gracia, no por obras. Haces buenas obras porque tienes a Cristo en tu corazón. Y Él es el que te da la posibilidad de dejar el pecado y hacerlo a un lado en tu vida. Eso es lo que nosotros aprendimos. Entonces, este cuate, el eunuco, el etíope, no entendía. Y tú te vas a acercar a gente que no entiende, no sabe si lee ni cuántas gentes me he topado yo que dicen, no, si yo leo la Biblia. Y le entiendes, ¿sabes lo que dice ahí? ¿Sabes qué quiere decir? Entonces, para eso te va a usar Dios, porque tú eres luz, quieras creerlo o no. Y entonces, vamos a leer acá en Hechos, donde estábamos antes, Hechos 8. Hechos 28 y 29. Hechos 8, 28 al 29. Espérame tantito, ¿sí? ¿Ya lo tienen todos? Sí. Adelante. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces tú te vas a encontrar con gente que ha leído la Biblia, que ha ido a cultos, pero no entienden nada, no saben lo que están leyendo. Y entonces Dios te dice dos cosas.
Fíjate lo que te dice. Acércate y júntate. Y estás en la fila del banco y Dios te dice, acércate y júntate. No, se ve bien fufurufa la persona que está a un lado mío. O sabes que se ve bien apretada. ¿Sabes qué? Se ve como un indigente, ¿no? Y pones mil excusas. Y Dios te dice, acércate y júntate. ¿Qué estás leyendo? Me acordé del que me ¿Sabes de encontré la por ahí Biblia? por los tacos. Ahora que estábamos en Mert, se lo recomiendo, el café, ahí por la González, y llegamos, Vero y yo, y empezamos, pedimos un café y un pan dietético, no sé qué, un pan, y resulta que estaba una pareja que parecía que la esposa le estaba celebrando con un pastelito a su novio, a su esposo, no sé. Y estaban ahí los dos celebrando, ¿no? Y entonces resulta que hicimos plática de no sé qué. Yo batallo mucho para hacer plática, pero empezamos a platicar y nos dio oportunidad de compartirles algo, invitarlos a nuestras reuniones. Tú no sabes cuánto están batallando ellos. Tú nomás ves el pastel, ves que se ríen, luego les tomé una foto de hoy llegan un cuico de perdido y ya se dieron a quién sabe, a lo mejor ni novios eran, pero bueno, se dieron un beso. Pero el asunto es que comparten. Y no les dije, Cristo te ama, le dijo, ¿sabes qué? Nuestra vida es diferente. Nuestra vida es una vida envidiable y la pasamos muy bien. Necesitamos juntarnos y acercarnos a la gente, aunque te caigan mal, aunque te haya hecho un desprecio, aunque te trate mal, tú eres cristiano, eres luz y tienes que entender que Dios te trajo aquí y te convertiste para que tú hables de Jesucristo. Primera de Corintios 9:16. Adelante. Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dice Pablo, me es impuesta necesidad. Y así debería ser para nosotros. Conocí un creyente que me dijo que le había dicho a Dios, ¿sabes qué? O me das almas o quita mi vida de este mundo. Yo quiero hablar de Cristo. Esa es mi necesidad. Me es impuesta necesidad, decía Pablo. Quiero que la gente escuche. Y tú dices, ¿pero qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a la persona? ¿Qué le voy a comentar? ¿Qué consejo le voy a dar? Vamos a leer lo que nos dice Isaías 54. No, vale. ¿Listos? Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios
para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, Dios te dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para motivar al cansado. Uno cree que la sonrisa es de a de veras. Uno cree que sí están disfrutando el auto que se compraron o la casa, que llevan un buen matrimonio. Pero ¿sabes una cosa? Dios te da la capacidad de entender, te da la sabiduría y te da la boca para que tú los motives. Hay gente, me acuerdo un tiempo, estábamos en el club y una persona me invitó a jugar. Jugaba bastante mal tenis, pero bueno. Y tú los ves, nos invitan a cenar a su casa y se veían bien. Y en una reunión ella dijo, estuve a punto de asesinar a mi esposo. O sea, tú nomás ves lo de afuerita. Tú nomás ves las sonrisas falsas y engañosas que ellos tienen, pero no ves la profundidad de su corazón. Ellos finalmente se convirtieron, posteriormente se fueron de Saltillo y se fueron a Estados Unidos. Entonces, tú te das cuenta que estaban sostenidos con alfileres su matrimonio. A eso vas tú, a motivar al cansado. Eso es lo que la sabiduría es, para que tú les hables. No tengas en poco lo que tú sabes, y lo poco, mucho que sepas, tú lo compartas para que la gente conozca de lo que es el Evangelio. Esa es nuestra labor. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces te está diciendo, habla, habla, habla acerca de lo que yo he hecho y exhorta de su rebelión. La gente sabe, una de las cosas que me llamó la atención de una persona que la estaba pasando mal, al filo de la muerte, es que dijo, ¿sabes qué? Le dijo una persona, ¿sabes qué? Dios no me quiere perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué la estoy pasando tan mal? Porque sabía que hay rebelión en su corazón. Dios siempre está dispuesto, aún en el último momento en que si se arrepiente, puede conocer a Cristo y llegar al cielo. Esa es la verdad. Y dice, clama, grita, diles, aunque te caigan mal, aunque no los soportes, que no los puedas ver ni en pintura, acércate a ellos, porque ellos necesitan a Cristo. Y luego el 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Supe de la muerte de una persona. Había sido tremendo el Señor. Hace más de 25 años que murió. Y la verdad es que fue una persona bastante nociva. Y me dijo otra persona que había ido con él a saludarlo, ya desahuciado por el cáncer, y le decía a él, ¿sabes qué? Yo no sé por qué me vino esto, si he sido una buena persona, si le he pasado bien, y se cumple este versículo que dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho lo justo y no hubiese dejado la ley que yo les di. Entonces ellos se sienten buenos. Para eso tienes que llegar tú y para eso tienes que exhortar, para eso tienes que motivarle, pero sobre todo para decirle, Dios está dispuesto a que si tú reconoces, Dios te da la salvación. Te arrepientes, Dios te da la salvación. Reconoces a Cristo como Señor y Salvador, Dios te da la salvación. Y el 3, ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. entonces, es gente que cree que está bien, que piensa, que dices, oye, nos sacrificamos y no te das por enterado, Dios. Entonces tú tienes que decirle sí, pero esos sacrificios no sirven, son obras muertas. Es como ahorita en Semana Santa que no comas carne, o sea, eso no tiene nada que ver. Dios Sí, quiere que no andes en la carne. es realmente como dice uno de los actores, Freeman, dice, sí, los mexicanos son extraños, les dice, porque ellos andan de sanchos con una y con otra mujer, pero no comen carne en Semana Santa para liberar de pecado su vida. Eso no sirve para nada, no es ningún sacrificio. No comer carne, en serio. No sé cómo pueden creer eso, pero lo creen. Tienes que hablar de Cristo y si no eres creyente, tienes que recibir a Cristo y abrirle tu corazón para que Él... Salud. Salud. Sécale ahí si quieren. Entonces, tienes que reconocer lo que Cristo ha hecho, que te ha puesto como luz, como sal, que es el que le da sabor a la comida. El 7, De ahí vino el 58. sí. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, oye esto. Dios nos invita a que tú hables y que actúes. Que veas por las personas que tienen necesidad. Que ayudes a la gente que tiene problemas económicos. No es que tú le digas, ven, ven, vamos a la reunión aquí. Hay buena gente, cara. Tú no llevas ni servilletas, cara. Pero eso sí, es que son bien buena onda, cara. Como una persona dijo, es que son ricos. No. Tú ve y ayuda, porque la gente ve lo que haces. Ve que seas generoso. Dice, la religión es eso, les dice Dios, es eso realmente, así lo entiendes tú, venir y reunirte aquí, y el cuate que te lava el auto, lo maltratas, eres áspero con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, te molesta lo que dice tu hermano mayor y más lo que dice tu hermana mayor, te enoja, y luego les hablas de Cristo, Cristo es amor. Pues no te van a creer nada, man. Tienes que demostrar con hechos que Cristo es amor y que estás listo a ser generoso, a ceder. Si tú es pura religiosidad,
no sirve de nada. Tienes que demostrar con hechos que Cristo está en tu corazón. Ahora, verifica que realmente Cristo está en tu corazón. Y dile, ¿sabes qué, Dios? Quiero entregar mi vida a ti, me arrepiento de mis pecados. Tú toma mi vida y llévame a hacer tu voluntad. Y entonces Cristo lo va a hacer. Y entonces no caigas en la confusión de que yo soy muy buen cristiano porque voy a las reuniones, porque tomo estudios, porque memorizo la palabra. No. Hechos. No sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Cuando tú eres hacedor, porque la otra vez me estaba fijando, creo que sí se los platiqué, les llevé una pizza a los de los estacionamientos. Ándele, jefe, acompáñenos. No, les doy la pizza, pero yo sentarme en una caja de reja, no. ¿Te das cuenta cómo la falsedad mía y el maquillaje se hace evidente? O con la tía que acaba de fallecer. No, pues, es difícil ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan alzados? ¿Por qué me gusta sentirme bien, pero sin hacer las cosas bien? Tenemos que aceptar que tenemos que ayudar a la gente. Y entonces, vamos a leer 8 y 9. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. El 10. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y te dices tú mismo, pero ¿qué pasa con mi vida que no es impactante? Bueno, aquí está la razón. Aquí está la razón. Y te dice que si tú haces estas cosas, que si tú empiezas por ayudar a la gente, por estar listo a extender tu mano, que estás listo a sacrificar lo que es tuyo, entonces dice, en las tinieblas Nacerá tu luz, nacerá tu luz y y tu tu oscuridad oscuridad será será como como el el día. mediodía. Y va a ir creciendo como el alba, dice antes. Tu vida cada día va a ser mejor, va a ser más abundante, va a ser más llena de Dios y vas a estar más satisfecho. Dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no sacia? Estás tras la lucha del arco iris, que nunca llegas a ver su terminación. Dios quiere que estés saciado y que vivas una vida abundante. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a pedirle a Pedro que pase a orar. Ok, vamos a dar gracias. Ah, Gracias, Señor, por este día, por esta tu palabra, la que muchas veces nos extraviamos y a través de ella podemos encontrar lo que tú nos quieres decir. Nos ubicas, nos guías a través de ella. Te queremos pedir por los que no están aquí presentes, también por todos los enfermos, especialmente por mi hermana
agradecerte que siempre nos sorprendes. Tú eres el que sabes cuándo se va a terminar la vida de cada uno. Te doy gracias por la vida de ella y te pido por la mejoría de ella, Señor. Y también doy gracias por haber bendecido con nuestro negocio, Señor, Sí, Padre. porque fue tu mano, no la de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Amén. Amén.